De que lo entierren, usted ya está allá en la presencia del Señor. Y dirá, ¿qué tanto hacen con el capot, con esto que se quedó acá? No, pues qué tanto harán, ¿no? Allá llorando y enterrándolo y comprándole caja bonita y todo eso ya de nada sirve, porque nosotros ya estamos delante de la presencia del Señor. A todos los que les toque partir de este cuerpo, ya lo que pase aquí se quedó y se quedó. Ese es precisamente el misterio del que el apóstol Pablo habla, que todos ciertamente no vamos a morir. Va a haber un grupo de personas que no van a conocer la muerte. O sea, va a existir una generación que no va a conocer la muerte. Esto vemos. La razón por la que Pablo también dice que es un misterio es porque ningún profeta en el Antiguo Testamento enseñó acerca de esto, de que iba a haber una generación que no iba a conocer la muerte. Y yo creo que con todo mi corazón que nosotros somos esa generación. Que a lo mejor a nosotros no nos va a tocar conocer la tumba. Es muy posible. Ojalá que se nos haga, que seamos esta generación que no va a conocer la muerte. Yo lo creo, yo creo que sí nos va a tocar ser transformados cuando Cristo venga por su iglesia. Pero dice la Biblia que primero los muertos en Cristo son los que van a resucitar, y no seremos delanteros, dice el apóstol, a los que durmieron. Nosotros no nos los vamos a adelantar a ellos, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, o sea, los que hayamos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces seremos transformados. Y el tema que quiero tratar en esta noche es cómo seremos transformados. Anótelo si a usted le gusta hacer notas, y esa es una pregunta. ¿Cómo seremos transformados? Es una pregunta muy importante que nosotros podemos en esta noche meditar para ver si nosotros calificamos entre aquellos que van a ser transformados. Dice que seremos transformados, y primeramente dice el versículo 34 donde estamos de 1 Corintios, nos da a nosotros la idea de lo que se necesita para poder ser transformado. Dice el apóstol, velad pues debidamente y no pequéis. ¿Cómo nosotros vamos a ser transformados? Pues tienes que velar y orar debidamente y no permitir el pecado en tu vida. Esa es una de las formas que se necesitan para ser transformados. Velar debidamente significa que estás muy consciente de lo que le espera a los que aman a Dios. O sea, los que tienen la promesa de Dios están conscientes de que se necesita trabajar en esta área espiritual de nuestra vida para que cuando Cristo venga por su iglesia, sigue diciendo el apóstol, no vayamos a ser avergonzados en su venida. La razón por la que tenemos que velar y orar es porque el pecado siempre nos acecha, y porque necesitamos estar preparados para que cuando Cristo venga por su iglesia no seamos avergonzados. O sea, la razón es porque la esperanza en la resurrección en cada uno de los creyentes es algo santificador. O sea que la esperanza en nosotros es santificadora. ¿Por qué? Porque motiva a la vida piadosa y no a la corrupción que hay en el mundo. Entonces, desde el momento en que nosotros entendemos lo que significa velar debidamente, esto nos motiva a vivir una vida en santidad.
y nos aleja de la corrupción del pecado y nos acerca a tener una comunión profunda con Dios. Y esto es exactamente el área en la que nosotros tenemos que enfocarnos para que cuando Cristo venga por su iglesia no seamos nosotros, todos los que aman a Dios, no sean sorprendidos. Algunos en la iglesia, vemos, dice el apóstol, que no conocían a Dios, y cuando hay una persona en medio del pueblo de Dios que no conoce a Dios, se convierte en una influencia corrupta. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que cuidar. Y dice el apóstol: para vergüenza vuestra se los digo, que están en medio de donde está el ambiente de Dios, están oyendo la palabra de Dios, están escuchando el mensaje del evangelio, pero tienen una vida corrupta, no sirven a Dios como debe de ser, no están velando y orando, y están permitiendo que el pecado se enseñoree de sus vidas. Vean ustedes que es impresionante. Dice Pablo que el que hace estas cosas, dice donde estamos leyendo, debería de darles vergüenza porque están recibiendo el mensaje del evangelio y no lo están aprovechando debidamente. Amén. Así que este tipo de influencia nosotros tenemos que cuidarla, pero no para aquellos que esperan vivir en la presencia de Dios después de la muerte. A esos no hay absolutamente nada que los corrompa. Ni existen corrientes del enemigo que logran llamar su atención, sino que se guardan sirviendo al Señor y están enfocados en el momento de la transformación de sus cuerpos. El apóstol Juan decía que ahora somos hijos de Dios. En este momento somos hijos de Dios, no somos del mundo ni somos de las tinieblas, decía en mi mensaje pasado. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. O sea, físicamente todavía falta un proceso que Dios va a llevar a cabo cuando Él venga por nosotros. Pero sabemos, sigue diciendo el apóstol, que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él, lo veremos como Él es, o sea, lo veremos glorificado, y nosotros vamos a alcanzar esa medida, vamos a alcanzar esa glorificación semejante a Jesús. Y eso es precisamente la meta en la que nosotros estamos luchando, donde nos estamos enfocando, donde estamos poniendo todas nuestras energías y nuestra visión. Queremos alcanzar ese momento. Queremos que cuando Cristo venga, yo no me quiero quedar aquí. No me voy a quedar aquí. Voy a luchar hasta la muerte, si es que me toca morir, pero yo me voy con Jesús. Gloria a Dios. Cueste lo que cueste y pase lo que pase, jamás nos apartaremos de su mano de poder, porque es lo mejor que nos ha pasado. Y luego dice el apóstol en el siguiente versículo: y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, 1 Juan 3, 2 y 3, cualquiera que tiene esta esperanza, oiga, escuche bien, se purifica. Entonces, cuando nosotros velamos debidamente, estamos conscientes que tenemos esta esperanza, y cuando está esta esperanza en nosotros, eso nos lleva a la purificación. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nos damos cuenta que esto es parte del proceso necesario para la transformación. O sea que la transformación tiene que ver con la purificación, y consiste en que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios, porque ahí es donde está la glorificación en justicia y en santidad de verdad. Ese es precisamente el enfoque de los hijos de Dios. Es ahí donde nosotros estamos trabajando,
es ahí donde nosotros estamos haciendo que este proceso se lleve a cabo en nuestras vidas. Dejar todo lo que tenía que ver con la vida de error que nosotros vivíamos y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios. ¿Por qué? Porque este nuevo hombre, esta nueva criatura, esto nuevo que está siendo formado en nosotros es lo que va a ser glorificado. Es lo que va a hacer que nuestro cuerpo sea transformado para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Entonces, dejando los deseos de error y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, entonces quiere decir que vamos dentro del proceso. Mientras que nos estamos renovando cada día más y más, estamos dentro del proceso de la glorificación. Desde el día en que tú creíste en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo y desde ese momento comenzó el proceso de glorificación. Quiero que ustedes me sigan con mucho cuidado porque este proceso es necesario para que tu cuerpo amado del Señor sea transformado en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan decía que si estamos dentro de este proceso, ahora nosotros, hijitos, dice el apóstol, permanecer en él, para que cuando se manifieste Dios tengamos confianza y no seamos avergonzados. O sea, vivir en la realidad del regreso de Cristo hace la diferencia, óigame bien, en la conducta diaria de un cristiano. Y se lo voy a volver a repetir. O sea, cuando usted está consciente, cuando usted sabe que es real, cuando sabe que es verdadero, cuando sabe que es una promesa que verdaderamente Dios la va a cumplir en nuestras vidas, su regreso, el regreso de Cristo, eso es lo que hace la diferencia en nuestra forma en que nosotros nos conducimos constantemente y la forma en que un cristiano se conduce en su vida diaria. Esto demanda la purificación constante del pecado, que es la responsabilidad personal de cada uno de ustedes. Este proceso no lo puede hacer nadie por usted, es una responsabilidad personal que tenemos para que podamos estar dentro de ese proceso y que ese proceso sea continuo, que ese proceso no pare, que ese proceso esté constantemente funcionando en nuestras vidas como parte de una responsabilidad personal que Dios nos dio. Así que entonces, amados, pues teniendo tales promesas, hablando de las promesas de Jesús, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Mientras no exista este proceso dentro de nosotros, que haya el temor de Dios en nosotros, entonces es muy posible que sin el temor de Dios comience nuestra vida a corromperse. Nuestra vida comienza a perder verdaderamente la brújula de lo que es, lo que significa la venida de Jesucristo, y eso nos puede alejar a nosotros de esa promesa, nos puede alejar de lo que Dios quiere hacer con nosotros, y por eso es importante que mientras que el temor de Dios esté en nosotros, esto se convierta en algo real en nuestras vidas y que lo convirtamos en algo que se convierte como en una meta que nosotros queremos alcanzar. En 2 Corintios capítulo 7 dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 7:1 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis,
Espérame, es 2 de Corintios, perdón, estoy equivocado, es 2 de Corintios 7. Así que, vean ustedes cómo comienza diciendo el apóstol, así que, amados, pues tenemos tales promesas. Y si tenemos tales promesas, entonces nosotros comenzamos a limpiarnos de toda inmundicia que hay en la carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. O sea que este temor es precisamente el que nos lleva a la purificación. Cuando nosotros ya hemos encontrado esto en nuestras vidas, dice la Biblia que habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu Santo, siendo renacidos, dice el apóstol Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Dónde está la simiente incorruptible? En la santificación. Y en la resurrección o en la transformación es cuando va a brotar verdaderamente lo que hay dentro de nosotros. Cuando hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino que la simiente incorruptible es precisamente el proceso de santificación interior por su Espíritu en nosotros, que Dios está llevando a cabo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Escúcheme bien, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. ¿Qué es lo que produce toda esta promesa tan preciosa en nuestras vidas? La santificación. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie, absolutamente nadie puede mirar a Dios. Y para poder mirar a Dios en la transformación de nuestros cuerpos, necesitamos la santificación. ¿Cómo es entonces que van a ser transformados nuestros cuerpos? Porque vives en santidad y porque eres templo del Espíritu Santo. Y cuando tú eres templo del Espíritu Santo, entras en ese ambiente de la herencia incorruptible de Dios, y todo lo que Dios nos promete es incorruptible, no lo puede contaminar nada, no puede marchitarse. Es una promesa que Dios nos hizo y la va a cumplir en el día de su venida. Y luego sigue diciendo el apóstol, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probado con fuego, para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando Jesús, óigame bien, cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga a levantar a los suyos, al cual no habiéndole visto le amáis. Óigame bien, creyendo en Él, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Eso quiere decir un amor sobrenatural, una fe sobrenatural que alcanza las cosas incorruptibles dentro de este proceso. ¿Qué es lo que nosotros estamos queriendo alcanzar? La gloria eterna, lo incorruptible, lo que no se marchita, lo que es eterno, lo que vale la pena luchar por él, más que por cualquier otra cosa de esta tierra, más que por cualquier otra cosa. Porque si nosotros nos ganáramos todo el mundo y perdemos nuestra alma, ¿de qué nos sirvió si buscamos solamente las cosas corruptibles? No las incorruptibles. Gloria al Señor.
Y luego, cuando estamos dentro de este ambiente, allí vemos que nos alegramos con un gozo inefable, glorificado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos obteniendo el fin de nuestra fe. ¿Qué es lo que nosotros estamos queriendo alcanzar, obteniendo el fin de nuestra fe? Nuestra transformación. Yo quiero alcanzar eso y no me voy a cansar. Yo sé que yo estoy consciente que yo tengo que luchar hasta el final. Por eso el apóstol Pablo decía: he peleado la batalla, he guardado la fe, ahora lo único que me espera es la corona de gloria, la corona de vida eterna, la corona y la promesa de la resurrección de entre los muertos. Y eso es precisamente la meta que todo cristiano tiene que tener en su vida diaria. Para obtener el fin de nuestra fe, que es nuestra transformación, no se puede lograr o no se va a lograr sin santificación. O sea que no hay transformación mágica, sino que es una transformación que está en proceso cuando nosotros estamos apegados a la palabra de Dios, cuando estamos obedeciendo sus mandamientos, cuando somos templo del Espíritu Santo y cuando estamos envueltos en el ambiente de Dios, velando y orando. O sea, estamos velando, como dice el apóstol, debidamente, con los pies bien puestos sobre la tierra, pero conscientes de lo que estamos nosotros esperando. Yo quiero que cada uno de ustedes esté consciente de lo que está esperando, esté consciente que la venida de Cristo es real, no es una fantasía. Y si tienes esta esperanza en Él, vas a santificar tu vida. Si realmente existe esta esperanza, tú vas a estar santificándote todos los días. Vas a estar velando y orando, alerta, cuidadoso, sabiendo que hay un enemigo que está en nuestro alrededor buscando la forma de devorarnos, de destruirnos, de acabar con nosotros, para que no alcancemos lo que Dios nos ha prometido. Así que si te sientes desalentado, triste, a veces sin ganas de venir a la iglesia, es parte del proceso. Estás caminando por fe, no por vista. No estás caminando por lo que sientes, sino que estás caminando porque estás consciente que tienes una promesa divina de Dios, de que si te guardas hasta la venida de Cristo, no vas a conocer la muerte. Amén. Entonces, nuestra transformación no es algo mágico que va a venir de arriba, sino que viene de adentro. De adentro de nosotros, la transformación. Cristo no va a venir a transformarnos de allá, sino que viene a transformar y a terminar el proceso que comenzó en nosotros. ¿Sí me entienden? ¿Sí levantaron las antenitas y pudieron captar eso? Escúchenme bien, la transformación de nuestros cuerpos es un proceso que inició Jesús cuando nos entregamos a Él. O sea que la vida espiritual fue implantada en nosotros por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice Romanos 8:9 que si alguno no tiene, o sea, si tú no eres templo del Espíritu Santo, no le perteneces a Dios. ¿Ya ven dónde está la transformación? ¿Cómo seremos transformados? De adentro para afuera. ¿Por qué? Por la vida espiritual implantada en nosotros por el Espíritu Santo, que es la que va a traer la transformación de nuestros cuerpos. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, escúchelo detenidamente,
Y si el Espíritu Santo es el que vive en tu vida, si eres templo del Espíritu Santo, ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, si está morando en nosotros, ¿qué es lo que va a hacer? Escúchelo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que la glorificación no viene de afuera, sino que la glorificación está dentro de nosotros. Está en nuestra vida espiritual, está en la nueva especie. O sea que la vida nueva del cristiano no puede crecer, no puede desarrollarse si no renuncia al pecado. Por eso es que el Espíritu Santo es nuestro ayo, nuestro guía, nuestro maestro. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso tiene que estar el Espíritu Santo obrando, trabajando en nosotros para que podamos pertenecerle a Él. Pero tan pronto como tú te comienzas a alejar del pecado, la palabra comienza a hacer su obra de purificación. Entre más te alejas del pecado, entonces más se va desarrollando la obra purificadora de Dios en nosotros. Un cristiano, cuando es un verdadero cristiano, desarrolla un deseo por la verdad de la palabra de Dios. Y está siempre deseando oír la palabra de Dios. Por eso el crecimiento espiritual siempre va marcado con ese deseo que existe dentro de aquellos que aman a Dios. Todos los que aman a Dios tienen ese deseo de estar oyendo la palabra de Dios, de estar oyendo las nuevas del cielo, y no quieren perderse ni un solo servicio, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque es parte del proceso. Y si tú comienzas a alejarte, si no vienes hoy, para la próxima semana vas a volver nuevamente a planificar no venir. Y luego te inventas cualquier excusa. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que a veces no son cosas ni necesarias para que tú dejes de venir a la iglesia. Simplemente es desaliento, falta de deseo de oír la palabra de Dios. No me digas que si te quedas ahí no estás enfermo, ni que fueras el doctor, lo vas a curar. ¿Por qué? Porque tienes que entender que este proceso no puede parar en nosotros. No puede parar, tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir. No puede detenerse. Es parte de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y por eso el Espíritu Santo en nosotros revoluciona, se mueve, arde, mueve. Es una llama que está dentro de nosotros. Es un fuego que está dentro de nosotros que nos está purificando las almas. Está purificando nuestro espíritu, está purificando nuestras vidas, y eso debe de ser suficiente para que tengamos ánimo para servir a Cristo y que no tengamos que andar batallando y que, hermano, vas a venir, no, sino que usted solo se impulsa hacia adelante y nada lo detiene. ¿Por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo que está dentro de usted lo impulsa y lo mueve y lo hace responsable espiritualmente. Ay, 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 no estoy enojado, estoy predicando. Versículo 35, 1 Corintios 15. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Y luego Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, escuche usted, si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir. O sea, este cuerpo no va a salir de esta tierra. Lo que Dios está sembrando en nosotros no es para que este cuerpo, para que carne y sangre salgan, sino que lo que va a salir de nosotros es lo que hay dentro. Vean ustedes que una semilla está dentro para que nazca y que produzca según el género de esa semilla. No está en el cuero, sino que está en el centro, en lo de adentro, y para que pueda
para que pueda salir el broto, para que pueda salir, tiene que morir y tiene que salir lo que hay dentro. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. O sea, no siembras lo que ha de salir, el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Acaso de trigo o de cualquier otro grano? Vemos aquí 4 respuestas que el apóstol Pablo da en estos versículos. Nos da una ilustración de la naturaleza y nos dice cómo un grano, cuando es enterrado, muere y sale lo que hay dentro del grano, y eso es lo que sale el broto. Y número 2, nos da la descripción aquí de los cuerpos resucitados. Y número 3, nos da contrastes entre el cuerpo de la tierra, que es terreno, y el que es de la resurrección. Sígame con mucho cuidado, porque esto es muy importante que usted lo entienda. Nos habla de los contrastes que hay entre el cuerpo terreno, que está aquí, está aquí, está aquí, o sea, es inevitable que esté aquí, pero dentro de nosotros hay una nueva criatura que pertenece a la de la resurrección, la nueva especie que es criada conforme a Dios. Y también del número 4 nos da una remembranza o nos recuerda de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como el prototipo. O sea, esto es lo que nos da a nosotros la seguridad de la resurrección, de que Cristo murió y resucitó, y que no solamente resucitó Él, sino que resucitaron muchos con Él. O sea, una semilla que se planta en la tierra muere, porque al descomponerse, al pudrirla la tierra, deja de existir. ¿Sabía usted que deja de existir en su forma de semilla? Pero de la semilla muerta brota vida. Escuche lo que dijo Jesús en Juan 12:24 acerca de esto. Vaya usted conmigo a Juan 12, versículo 24, para que entendamos lo que está diciendo el apóstol. De cierto os digo, dijo el Señor, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, escuche, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muere, entonces va a llevar mucho fruto. Por eso dice el apóstol: muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero si no te has muerto y todavía andas de vivo, entonces no estás muerto. Por eso dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Si no muere, entonces no hay fruto. Así es como Dios da un cuerpo nuevo a la planta que surge de la semilla muerta. Escuche bien, a la planta que surge de la semilla muerta. Él puede dar un cuerpo resucitado a la persona que muere. Así que como existen cuerpos sin formas bastante diferentes en el universo, diferentes diversidades que Dios crió, y cada especie o cada cuerpo están adaptados por muchas formas y variedades de existencia, así también de esa misma forma Dios puede diseñar un cuerpo perfecto para la vida de los resucitados, de los que van a ser resucitados y de los que van a ser transformados.
En 1 Corintios 15, 42, donde estamos aprendiendo, oiga bien, porque Pablo se profundiza mucho acerca de esto, para que aprendamos la forma en que nosotros seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados? Lo estamos explicando. En el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. ¿Lo escuchó? Se siembra, vea usted lo que dice el apóstol, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y se levantará con gloria. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, o sea, natural, y también hay cuerpo espiritual. No somos solamente carne. O sea que aquí el apóstol Pablo enseña 4 contrastes. Escúcheme bien, escúcheme muy bien. Habla de 4 contrastes que están enfocados en lo que va a ser la resurrección o la transformación. Y aquí nos enseña, nos muestra cómo se puede notar la diferencia y la superioridad del cuerpo nuevo al cuerpo actual que tenemos. ¿Me escucharon bien? Aquí el apóstol Pablo muestra de una forma categórica la diferencia que existe entre el cuerpo que tenemos y el cuerpo glorificado que Dios nos prometió. Número 1, dice en el versículo 42, en esta diferencia, en estos contrastes o en este contraste, dice no más enfermedad y muerte, o sea, no más corrupción. Ya no nos vamos a envejecer. Ya la ley de la entropía ya no funciona en nuestros cuerpos. ¿De cuál cuerpo estamos hablando? Del cuerpo glorificado. En el versículo 43 nos dice no más vergüenza a causa del pecado. Hablando cuando habla de la deshonra. No más redargüimiento de nuestras conciencias por causa del pecado. No sé si ustedes pueden notar los contrastes. Mientras estamos en el cuerpo, estamos siendo constantemente avergonzados por el cuerpo, porque el cuerpo quiere lo suyo. O sea, nosotros queremos lo que queremos. Yo quiero pecar, pero hay dentro de mí una ley que se mueve y me hace ver que el pecado me aleja de Dios. Y existe siempre esta lucha. Pues dice el apóstol Pablo, no más lucha, no más vergüenzas por causa del pecado. No más redargüimientos. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. O sea, no más fragilidad en la tentación, o sea, no más debilidades. Porque el pecado no se enseñoreó de nosotros mientras estuvimos aquí en este cuerpo. Entonces, cuando nosotros sembramos en lo espiritual, entonces es porque estamos alcanzando una resurrección espiritual y un cuerpo glorificado que ya no va a sufrir los embates del pecado. Pero ¿cómo lo logramos? No dejando que el pecado se enseñoreara de nosotros. Tuvimos que decirle no al pecado. Versículo 45. Así también está escrito, fue el primer hombre Adán. El segundo Adán es ánima viviente, o sea, el postrer Adán es espíritu vivificante. Vean los contrastes. Adán es solamente un cuerpo terreno, es solamente espíritu humano, pero en el cuerpo que nosotros estamos procesando es un espíritu vivificante.
vivificante. ¿Qué significa espíritu vivificante? Espíritu que tiene vida propia. Imagínese usted, vida propia. O sea, ya no más límites en la esfera del tiempo y el espacio. Nosotros ahora estamos en un ambiente completamente distinto y estamos buscando esos contrastes que hay en nuestras limitaciones humanas para pasar a un nivel que está, óigame bien, expuesto para que nosotros lo alcancemos. Para que lo alcancemos. Y que podamos ver estos contrastes, que podamos ver estas diferencias que tenemos. O sea, mientras estemos en el cuerpo estamos limitados. Mientras estamos en este cuerpo estamos de alguna forma con muchas limitaciones, pero el día que Cristo venga por su iglesia va a preparar un cuerpo que va a traspasar los cielos y llegar hasta el tercer cielo. Imagínense qué cuerpo será ese cuerpo. Si quieren, escuchen los dos mensajes anteriores. Lo que no han escuchado yo lo expliqué perfectamente en los mensajes anteriores. Pasamos de lo natural o lo animal a un espíritu vivificante. O sea, dice el apóstol que a través del primer Adán recibimos un cuerpo natural, pero a través de la adiestramiento en la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, encontramos al postrer Adán y recibimos a través de él un cuerpo espiritual en la resurrección o en la transformación. Allí es donde recibiremos nuestro cuerpo adecuado, preparado, perfectamente listo para la vida en el reino de los cielos. Dice en el versículo 54: y cuando esto corruptible, o sea, hablando de nuestro cuerpo, sea vestido de incorrupción, y esto mortal, vean ustedes los contrastes, qué precioso. Ay, a mí me encanta esto. Y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte ya no se enseñoreará más de nosotros, porque hemos adquirido la vida eterna. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, constante, eterna en nosotros. Estamos buscando esas promesas de Dios en nuestras vidas. Y en Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿Dónde nos estamos identificando? Está en los cielos. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, ¿qué dice? Esperamos al Señor Jesucristo. Lo estamos esperando ¿para qué? ¿Para qué? Para que transforme nuestros cuerpos. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo ¿de qué? De nuestra bajeza. Vean los contrastes: el cuerpo pobre, el cuerpo que es 65% de agua y 35% de elementos naturales. Ese es el cuerpo de nuestra bajeza. Eso es lo que es usted. Usted es más agua que elementos naturales. Somos el 65 al 70% de agua y solamente 35% de elementos naturales. Ese es el cuerpo de nuestra bajeza, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Esto es lo que va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. Este proceso se va a llevar a cabo el día que Cristo venga por su iglesia. En Hechos 1:11, vean ustedes lo que dice. Versículo 10 y versículo 11, y con esto termino.
Hechos 1, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, o sea que Cristo se iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, yo me imagino que eran ángeles, varones galileos, o sea, yo les diría varones californianos, que están mirando hacia el cielo. Este mismo Jesús que fue al cielo, óigame bien, vendrá otra vez, regresará. Así como se fue al cielo, así vendrá. Y viene a apañar la presa, a agarrar la presa, la apañará, y nadie se la quitará. Le pertenecemos a Jesús. Le pertenecemos a Cristo. Somos de Él. Y estamos esperando ese momento. ¿Cómo va a resucitar nuestro cuerpo? ¿Cómo va a ser transformado? En la santificación, en el cuidado, en la devoción que le ponemos a lo que estamos haciendo. Inclinen sus rostros ahí donde están, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, muchas gracias, por esta promesa preciosa que nos das. Bendice a tu iglesia. Abre las mentes y los corazones para que muchos puedan ver, para que muchos puedan darse cuenta que es la promesa más gloriosa y más profunda que nos has dado, la transformación de nuestros cuerpos.